Hola queridos amigos, mi nombre es Felipe Celis Catalán. Estoy aquí junto a mi amigo, colega y también guitarrista Danilo Cabaluz. Estamos muy felices de presentarles este video desde la hermosa ciudad de Salzburg, en Austria, una de las capitales más importantes en la música. Tuvimos el privilegio de ser estudiantes de la Universidad Mozarteum, ahí realizamos nosotros nuestros estudios. Y le estamos grabando este video porque tenemos el privilegio de presentarle un nuevo proyecto que tenemos de realizar entrevistas a destacados músicos y guitarristas en especial para mostrar su lado más humano con la guitarra, mostrar un poco su idea frente a la música, mostrar de qué manera ellos han abordado sus carreras musicales, y en ese sentido estamos muy felices de poder presentarles este proyecto. A continuación tendremos el privilegio de ver una entrevista realizada a Elliot Fisk. Elliot Fisk es un eximio guitarrista que ha dado conciertos alrededor de todo el mundo. Consta con más de 30 grabaciones, fue el último alumno de Andrés Segovia y el último alumno también de Ralph Kirkpatrick. Es docente en la Universidad Mozarteum Salzburg, en Austria, en el New England Conservatory en Boston, y también organiza el Festival de Guitarras de Boston. Elliot Fisk es reconocido en todo el mundo y tuvimos el privilegio de poder entrevistarlo. Y ustedes van a tener el privilegio de poder verlo a continuación. Espero que disfruten el video. Bueno, primero que todo, muchas gracias No, a vosotros. por tener la posibilidad aquí de
de estar aquí en No, tu casa no, y increíble poder estar escuchando también y al mismo tiempo saber desde otro punto de vista la visión sobre la música y esas cosas. Yo pienso que hacemos todo parte de una tradición ya, ¿no? Y la vieja generación tiene que dar a la próxima, tiene que compartir lo que ha podido aprender durante varios años, ¿no? con los jóvenes, como mi mentor y maestro Andrés Segovia también hizo conmigo y con muchos más. Segovia, en la época que yo conocía a él, que era precisamente, yo conocí a Segovia el 4 de febrero del año 74, y me acuerdo que yo estuve entonces estudiando en la Universidad de Yale y cogí el tren, me fui a Nueva York y me encontraba con dos amigas de él de toda su vida. Rose Agustín, que hizo obviamente las cuerdas Agustín y fundó también la Fundación Agustín, etc. Y Martha Nelson, que era la secretaria de la entonces Sociedad de la Guitarra de Nueva York. Y estas habían conocido Segovia en los años 40, algo así, y eran sus íntimas amigas de siempre, y habían hablado muy bien de mí con Segovia, así hice la conexión. Y entonces subimos con el ascensor y me acuerdo que salíamos en el piso 10 y al final del pasillo ahí, creo que era la habitación 1010, algo así, ¿no? Y tocamos por la puerta y cuando respondió Andrés Segovia, increíble para mí eso. Yo no sé, no he tomado nunca drogas, pero si yo hubiera tomado drogas hubiera sido el mismo efecto, ¿no? Entonces estar enfrente de Andrés Segovia era impresionante y era muy, como siempre, muy gentil hombre, como dijo Rodrigo Nodena, muy gentil hombre, una persona supremamente culta y muy elegante, no sé, la vida tenía una cierta forma elegante, no sé cómo explicarlo, que su presencia era ya una cosa. Siempre que yo tocaba Segovia a esta distancia de 1 metro, ¿no? yo tocaba aquí y Segovia estaba allí sentado. Y después de un cierto tiempo que yo me había encontrado con él varios años, pues me acostumbré casi, ¿no? a esta experiencia, pero siempre era algo fenomenal y obviamente yo guardo muchos recuerdos muy bonitos de estas horas con Segovia. Y entonces me puse a tocar para Segovia, tocaba la primera cosa que tocaba. Y tenía los dedos para tocar de su manera. No puedo tocar su chacón de su manera, ¿no? Su piano. Eso lo hubiera sido el tiempo. Así, bueno. Entonces, pero él dice, no, toca algo diferente primero, no empieces con la chacona. Entonces, y tocaba eso y el laboreo. Y etcétera, y el double, que eran las cosas que Segovia tocaba de la partita en si menor. Y luego tocaba unas primeras transcripciones. Y él dice, hazme un favor, toca eso. Debe de tocarlo en red, ¿no? Que nunca hice, pero yo sé por qué lo dijo, porque se evita muchos problemas de pared y salto y es más conveniente en red, como siempre Segovia tenía una sabiduría infinita con guitarra impresionante. Y luego yo tocaba en mi primera versión que yo tenía de esta pieza. Y toca etcétera, pero no con la sexta en re, entonces yo tenía otra afinación. Y bueno, y luego yo tocaba su chacona, ¿no?
Y terminando de tocar la chacona para Segovia, dice, pues, no sé, un tal y tal señor, no recuerdo quién era, dice que no puedes tocar la chacona antes de llegar a la edad de 50, dice, pero tú sí puedes tocar la chacona. Era muy simpático. Y al final dice, pues sí, magnífico y todo eso, era muy, muy simpático, muy bueno. Bueno, el próximo año, cuando llegaba a Nueva York, porque Segovia, entonces, con sus 80 y tal años, pues llegaba a Nueva York y empezaba siempre ahí, porque eso era prácticamente su ciudad. Él había vivido también varios años en la casa de Rose Agustín. Él alquilaba un piso entero en una casa que Rose tenía en la calle 83 y West End, y Central Park. Y entonces, Nueva York era su ciudad en América, ¿no? Que era siempre, él empezaba siempre las giras, ¿eh? Y me mandaba también a veces su calendario de conciertos de su agencia, ICM Artists. Y este calendario que tenía, esta actividad impresionante, que él tocaba como 15 veces cada mes. Yo he visto las giras, él vino y tocaba, y siempre estas salas muy grandes, con 3,000 personas y qué sé yo. Y asientos también en el escenario y todo. Y obviamente siempre sin amplificación, muy valiente, ¿no? Impresionante. Pero el respeto que la gente tenía para Segovia era suficiente, él vendió siempre todo, increíble, impresionante. Bueno, siempre cuando tenía un hueco en la gira, o un día de descanso, casi siempre volvió a Nueva York, o muchas veces volvió a Nueva York. Y en estos huecos, yo cogí a Segovia, yo llamé a su hotel siempre. Y él nunca me dijo de no venir, siempre me decía, sí, vente a las 5 de la tarde. Y ahí pasamos 1 hora y media, 2 horas. 2 horas y media a veces. Entonces, en todos estos años también yo escribía a Segovia mucho. Y yo tengo todavía guardadas como, no sé, una docena de cartas que me escribió Segovia también, respondiendo a este chaval. Y Segovia entonces era legendario ya, era una cosa. La única cosa que yo he visto que era comparable con Segovia con guitarra era quizás la leyenda, el mito de Paco de Lucía, ¿no? que también tenía un público vasto, ¿no? Y pudo vender todo. Paco obviamente iba más también por el mundo de la música popular, pero también yo creo que no se llevaba muy bien, porque a Segovia no le gustaba este virtuosismo extraordinario de Paco, y Paco respondió con su orgullo y nunca tenían conexión. Una lástima, porque eran los dos genios más grandes del instrumento del siglo XX, seguro. Pero bueno, ya está. No, solamente iba a decir que el modelo de Segovia el ejemplo de Segovia me daba también siempre la idea de que, no para compararme con Segovia, pero solamente para decir que es la responsabilidad de la vieja generación compartir con la nueva generación. Por eso que yo he dedicado tanta energía a mis alumnos, y siempre más me interesa este aspecto de intentar de formar una nueva generación y quizás ahorrarles unos de los problemas que yo he tenido por ser casi una especie de guitarrista autodidacta, ¿no? Que yo tenía que aprender tanto de solo que yo con ya 14, 15 no tenía más un maestro. Yo tenía como 2 años de una educación en guitarra muy básica, y ya con 15 yo tenía los cursos del verano de Oscar Guilla, que me eran muy importantes, pero eran muy pocas clases. Y yo tenía también unas clases con el grandísimo maestro que yo adoraba y adoro, Alirio Díaz, que también me ha influenciado mucho. Pero cuando yo intentaba, por ejemplo, tener contacto con Julian Bream y John Williams, pues era siempre imposible. Y entonces yo tenía estas dos cosas muy claras, esos 2 ejemplos muy diferentes, muy claros. Y también, si uno analiza también la historia del arte, Rembrandt tenía su escuela, ¿no? Muchos, Mozart enseñaba, ¿no? Bach tenía millones pero muchísimos alumnos, y él hasta tenía que enseñar el griego, el latín a los chicos, era una cosa bestial, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo es el desarrollo del arte y cuál es la responsabilidad de la vieja generación, siempre compartir con los jóvenes. Bueno, respuesta más larga.
Sí, Elidi, en esa transición que ocurre desde que tú estabas estudiando y tuviste estas clases con los maestros, ¿cómo llega un gran maestro tener una estética especial con respecto al instrumento, decidir de qué forma se van a abordar los arreglos, las obras que va a elegir? ¿Cómo fue más o menos ese camino en que estaba terminando el proceso de ser estudiante y venía el proceso ya de volverse concertista? Porque pasa mucho que uno está como estudiante mucho tiempo y está un poco cegado por todas las cosas que está aprendiendo, y después llega un punto en que uno tiene que dar el salto. Exactamente. En mi caso, mi formación no fue una formación guitarrística, sino más musical o cultural. Mi universidad era la Universidad de Yale, que es una universidad de muchas materias, ¿no? Obviamente, y esa es la razón por la que uno va ahí, porque yo pude estar, porque comíamos siempre juntos, ¿no? Había un centro allí que uno siempre se iba para comer. Y eso era muy lindo, porque yo podía estar sentado en una mesa con, no sé, una persona que especializaba en matemáticas, o en física, o en lenguas, en literatura, en cualquier cosa. Entonces, esta capacidad de intercambiar con gente de muchas disciplinas distintas me interesaba siempre muchísimo. Y hasta la fecha me interesa, y hasta la fecha nunca he podido yo recrear lo que me hubiera gustado recrear, de intercambiar con varias disciplinas. Eso es la cosa muy productiva. Cuando nos encerramos en una especie de gueto, que es lo que ha pasado con la guitarra clásica en muchos sectores, ¿no? Y esta mentalidad de los concursos, que es muy en una parte yo respeto los concursos. Yo organizo un concurso cada año en mi festival en Boston, pero lo hago más para casi hacer un anticoncurso, en el sentido que la atmósfera es muy relajada, amistosa, y yo intento abrir una ventana para los jóvenes con este festival, con todo, para hacer quizás crear un contrapeso contra esta atmósfera muy triste, y para mí una atmósfera que puede ser muy negativa para unos jóvenes, especialmente porque muchas veces los resultados de los concursos dejan de discutir mucho, ¿no? Porque estamos favoreciendo demasiado una cierta precisión de dedos, obviamente al costo de expresividad y interés. ¿No? Quien es más creativo no tiene la motivación para demostrar al jurado sus capacidades, sino tiene que optar siempre por lo seguro. Y yo entiendo que obviamente hay que tener una disciplina técnica, hay que tener una precisión tocando sin duda, pero también hay que envolver la parte creativa del individuo, y eso es lo que yo intento hacer con mi trabajo de maestro. Es también buscar lo que tiene el alumno dentro, o la alumna dentro, ¿no? Y sacar eso, y dar las medidas físicas para poder expresar, y también dar lo que yo puedo de una fundación cultural para entender la obra en los términos del compositor. Si estamos estudiando Bach, yo hago siempre referencia a muchas otras obras de Bach, ¿no? No es suficiente solamente estudiar la obra que tú estás estudiando, sino buscar también otras obras que pueden echar luz sobre la obra que estás estudiando. Si es que Bach escribió 2 veces, una vez para cello y una vez para laúd, y otra vez en la misa. Viene así, en la misa, en otra tonalidad, viene en si menor. Y viene puesto este tema, pone Bach con un texto et incarnatus est, ¿no? Y viene en canon, et incarnatus est, cantado por el coro y como acompañamiento.
por qué música tan trágica por Et Incarnatus? Es porque en el momento que Cristo se puso hombre, ¿no? Era el momento cuando él más sufrió, obviamente, porque terminaba mal, ¿no? Terminaba crucificado, torturado, dentro de dos criminales, ¿no? y despreciado, y todo, tuvo una muerte tremendísima, ¿no? Y eso era el momento cuando él más desnudo estaba, muy interesantemente, porque la zarabanda de cello es la cosa más desnuda, con menos notas que Bach ha escrito en toda su obra. No hay nada más sencillo y más profundo a la vez que estos pocos compases de esta zarabanda. La versión de laúd tiene 2 o 3 notas más y obviamente cambio de tonalidad. Pero en la versión para coro, en la misa, es más una parafrase que una transcripción, pero es inconfundible que es el mismo tema, ¿no? Entonces, conociendo las 3 versiones, la que está en la misa, que obviamente cambiada, luego la versión de laúd, luego la versión de cello, pues cualquier joven con un poco de inteligencia, que casi todos que estudian tienen inteligencia, puede también tener experiencia de estas 3 versiones y de cada una de estas 3 versiones sacar su propia reacción. Obviamente yo tengo mi reacción y yo explico lo que puedo explicar, pero luego dejo al alumno también reaccionar con el material, porque es mi parte americana, que yo tengo muchísima fe en las capacidades que están dentro de cada individuo, y yo siempre aprendo muchísimo de mis alumnos, del proceso de intentar explicarles cosas y también de ellos, porque cada uno tiene algo dentro. Y muchas veces una persona puede tener un problema. Y muchas veces, después de tantos años de trabajar con alumnos, yo puedo explicar cosas y yo puedo solucionar una cosa en 5 segundos. Pues lo hacemos en 5 segundos y ponemos la atención en otra cosa que se hace falta hacer, ¿no? Entonces, yo tampoco creo que el alumno siempre tiene que sufrir. Obviamente tendrá que trabajar, pero el trabajar es una reacción al amor que uno tiene por y para la música. Y esa es la única cosa que yo entiendo. Yo solamente entiendo el amor para la música y el deseo de siempre tocar mejor, que siempre conservo la esperanza de poder tocar mejor. Y entonces eso es lo único que yo intento con todo mi trabajo.
en todo este tiempo lleva más de 30 años dictando clases. ¿Has visto alguna diferencia entre las distintas generaciones que tú has recibido, sobre todo considerando que en los últimos años ha habido un desarrollo inmenso de la guitarra, porque hay muchos concursos, porque se han abierto cátedras en casi todas las universidades? La guitarra es un instrumento popular, entonces no solamente que pertenece a la música popular, sino que también mucha gente toca guitarra. Entonces, para uno conoce esta generación y lo que queda de la generación anterior son los grandes maestros. Hay mucha gente que no trasciende. Entonces, tú que has visto distintas generaciones como profesor, Sí, el cambio de... ¿cómo más o menos cuáles son las diferencias que tú has podido ver? Pues yo dentro de mi generación yo fui como un rebelde, ¿no? Porque yo quería tocar muy apasionadamente en el estilo romántico. Y en mi generación había la gran reacción antirromántica, ¿no? La gente quería piqui, no todo limpio, que es muy positivo de una parte. Pero yo me sentí siempre muy atraído por los grandes románticos del pasado. Entonces yo quería tocar de una manera mucho más espontánea, mucho más, para mí, apasionada. Entonces yo tuve también mis problemas dentro de mi propia generación, digamos. Pero con el pasar del tiempo, lo que noto es que yo creo que ya casi este periodo de corrección de técnica, ¿no? de mejorar, ya tenemos tantos jóvenes que tocan a un nivel técnico bastante bueno, ¿no? Con buen sonido, con mucha limpieza y todo eso. Ya tenemos eso descontado, digamos, que ya uno está esperando. No es como en mi época que tener una guitarra que era capaz, un guitarrista que era capaz de contar bien y entrar bien en música de cámara, ya era una novedad, ¿no? Ya todos lo hacen, más o menos, ¿no? Lo que todavía no veo es suficiente, es la visión de cada guitarrista de verdaderamente aportar algo nuevo a la profesión. Obviamente uno tiene que aprender unas cosas básicas, pero después de eso, lo más importante es aportar algo nuevo, como tú has hecho con muchas transcripciones que tú has hecho, y muchos de mis alumnos han hecho también. Yo siempre estoy intentando apoyar cualquier deseo que yo noto de una persona cuando una persona tiene un interés especial, un amor especial. Lo más importante es enamorarse. Si uno está enamorado, uno puede hacer maravillas. Si uno no está enamorado, no va a tocar igual de bien la música, ¿no? Uno tiene que amar la música. Entonces casi mi primera pregunta a los alumnos es ¿qué amas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta tocar, ¿no? Eso es lo primero. Y luego, obviamente, yo insisto también con mis alumnos que estudien también, la única cosa que insisto intento con una cierta rigidez es que hagan por lo menos algunas de estas obras del siglo XVI o XVII, especialmente del siglo XVI, o del siglo de oro español, o de Damilano, o de Dowland, esas cosas, o de Molinaro, Howard, este tipo de compositor, donde puedan ver en la guitarra el contrapunto perfectamente hecho. El contrapunto es la fundación de todo. Y lo que me molesta en mucha música de guitarra, escrita por compositores que son más guitarristas que compositores, es la falta de lo que llaman los alemanes Satz, ¿no? Que es el contrapunto. El conducto de las partes tiene que ser perfecto, ¿no? Y eso, si uno ve las maravillas que Francesco da Milano ha podido crear dentro de 5 trastes casi, con un poco aquí, ¿no? En la primera cuerda, las maravillas de contrapunto que él ha sido capaz de escribir, y son todas cosas idiomáticas. Entonces yo sí insisto que mis alumnos hagan por lo menos 2 o 3 o 4 fantasías de este estilo, para tener esta base de contrapunto, que para mí es lo más importante. Pero fuera de eso soy muy libre y dejo a la gente a hacer todo lo que quiera. Yo pienso que es importante, bueno, una de las ventajas que tenemos en la guitarra es la capacidad de tocar música de varios siglos. Entonces eso es también una cosa que intento apoyar. Pero lo que yo veo ahora es quizás un renacimiento también un poco del deseo de tocar de una manera romántica, de una manera teatral.
deberíamos hacer algo que para el escenario uno no, me molestan los conciertos de la música clásica, parecen funerales, no parecen fiestas, parecen funerales, todo el mundo vestido de negro, y vienen y tú no puedes distinguir de la sala quién es quién casi, ¿no? Y tocan también muy, no sé, muy, en una manera para mí muy académica. Y eso es la distinción entre la música popular y nuestra. La música popular es siempre una fiesta, ¿no? Es un show. No están ahí en una biblioteca, quizás dando pruebas de musicología o algo así, ¿no? No están ahí mirando si un dedo se pone un milímetro por ahí o por allá, ¿no? Es que es la capacidad comunicativa que cuenta. Y yo creo que toda la educación de los jóvenes, no solamente en guitarra, pero en muchas cosas, no está preparando bien los jóvenes para el mundo donde tendrán que competir y sobrevivir. Entonces yo también intento preparar mi gente para el mundo actual donde vivimos, y intento también apoyar muchas partes de su personalidad, ¿no? para que sean para que estén preparados, ¿no? para cuando salgan. Pero relevante al desarrollo de los últimos años, yo siento vagamente que los jóvenes de ahora son diferentes que hace 10 años o hace 20 años, cuando la preocupación era sobre todo tocar de una manera segura. Ya vemos muchísima gente joven tocando verdaderamente bien y con personalidad, además, que era lo que me faltaba por muchos años. Estuve realmente lamentando la falta de individualidad, porque me llegaban muchísimos CDs de muchísima gente a veces yo no sabía quién estaba tocando la cosa. Tocaban todos el mismo repertorio y de la misma manera, y era un aburrimiento tremendo. Mientras ahora yo veo que los jóvenes están de verdad, estoy muy optimista de la generación de la gente que tiene, no sé, 20 hasta 30 y pico ahora. Esta generación que en 20 años van a dominar el escenario, esta gente yo veo un futuro muy interesante para la guitarra, y veo también que este proceso de los concursos también a un cierto punto, ¿no? Habrá llegado a su fin. Bueno, otra de las preguntas que encontrábamos súper interesante poder realizar es que a lo largo de tu carrera, nosotros somos jóvenes, pero hemos podido escuchar muchas grabaciones con muchos estilos de música distintos. También en la posibilidad de ver tus clases se ve el dominio sobre cada estilo. Y así como alguna vez se le preguntó a Segovia, que Segovia hablaba de la guitarra en algunos videos como orquesta, ¿cuáles son las diferencias que tú plasmas en el instrumento cuando, por ejemplo, abordas Bach, como lo que pudimos escuchar, o cuando se toca Scarlatti, o cuando dentro del mismo barroco hay distintos estilos, y también con los otros estilos que vienen después? Entonces, si nos podría ejemplificar eso en la guitarra, es muy interesante. Por ejemplo, la gente, una pregunta que me hace muchísimo es sobre adornos. Hay gente que me están tocando algo de Dowland, de Kierkegaard, que no es Dowland es como él lo hizo. Pero obviamente en la U con doble cuerda suena totalmente diferente, pero siempre él hace esta cadencia mucho. Él hace eso, mientras en el barroco, eso es francés y es de otra época, no es lo mismo. O como Mudara hace. Es diferente todavía. O el Frescobaldi, ¿no? Son diferencias pequeñas, ¿no? de adornos y tipo de adorno y tipo de estilo. Y es como con la cocina, ¿no? Todo el mundo utiliza el ajo, pero quizás en varias maneras, ¿no? Qué sé yo. Sí, entonces yo he estudiado mucho, he leído mucho, pero más que nada yo pienso que es una cosa que digo mucho, es que yo pienso que, por ejemplo, que la mejor fuente para Johann Sebastian Bach es su propia música.
ni es el libro famoso y excelente de Philipp Emanuel Bach, über die Bauart, Versuche über die Bauart, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero el libro famoso de la escuela que escribió Philipp Emanuel Bach en el 1750 y pico, ¿no? Su famoso tratado. Pero si uno quiere saber cómo es Bach, por ejemplo, en el Louvre, eso es lo que escribió Bach, ¿no? Pero luego tenemos en la segunda vez, desde la primera cadencia importante, el violín tiene escrito y el laúd tiene apoyaturas de la versión para así dicho laúd, que ni creo que era para laúd, sino probablemente para Lautenberg, este laúd llamado que Bach tenía. Pero este pasaje es muy interesante porque en la versión que nosotros conocemos como la suite número 4 para laúd, ¿no? Tenemos apoyaturas de una duración no precisada. Mucha gente ha tocado, ¿no? Que más francés, más, ¿no? Pero Bach escribe sin una comilla de duda. En la versión para violín escribe. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Como fuente, por lo menos en el año 1720 él pensaba así. Luego quizás él pensaba, podría ser eso, o que era igual y solamente daba otra notación, no sabemos. Y no hace tanta diferencia, pero hay que escuchar o escoger lo que uno quiere. O por ejemplo, aquí en el adagio para la sonata en la menor, Bach escribe con mucha precisión, por ejemplo, escribe cosas así, ¿no? Hay mucha discusión cómo realizar estos adornos, cuál es la manera, cuál es la duración que tiene que tener. Porque Philipp Emanuel Bach dice que la apoyatura tome la mitad de una nota doble y 2/3 de la nota ternaria, ¿no? Entonces es un detalle que para un no músico parece ni de importancia, casi no van a notar la diferencia, vamos a ser honestos, pero obviamente en nuestro mundo hay muchísima discusión de cómo y tal. Entonces, pues la manera es buscar en la música de Bach para ver hasta que uno encuentre un sitio semejante, y de este sitio uno puede deducir es mejor estudiar y escuchar toda la obra de Bach posible para tener idea de su estilo y el desarrollo en su estilo, porque cuando este tipo de doble apoyatura es muy de los años 40, 1740, es empfindsamer Stil, casi es el estilo de Philipp Emanuel, como en nuestra Preludio, Fuga y Allegro, ¿no? Es que es semejante al preludio en fa menor del segundo libro del Wohltempertes Klavier, que también el preludio tiene estas doble apoyaturas. También en la trío sonata de la Musikalisches Hauptwerk también, tan tira, este gesto hay mucho. Entonces, para saber cómo interpretar eso, pues la mejor fuente es Bach. La mejor fuente para Bach es Bach. Y igual en Da Milano podemos observar que es del siglo de oro, ¿no? de 1500 y tal. Pues para saber su estilo de hacer adornos, uno estudia muchas obras suyas, ¿no? Y hay algunas obras, uno siempre va a encontrar algunas obras donde se ve la cosa más precisamente notada, y de eso uno puede deducir cómo se llama el compositor. Yo creo que como ahora mismo los grandes virtuosos no tienen la tendencia de escribir grandes escuelas, ¿no? Pujol era quizás una excepción, ¿no? Que hizo una escuela magnífica, pero él no tocaba tanto, él se retiraba más, no era tan
tanto concertista Segovia no dejó nada, ¿no? Ni Pablo Lucía, nada, cero, menos que cero, no solamente su ejemplo. Entonces yo creo que en todas las épocas la gente que verdaderamente estaba tocando, no tenía tiempo para hacerse sus tratados, ¿no? Couperin es una excepción, pero Bach tenía un método seguro, pero no lo ha puesto en la forma que hizo Philipp Emanuel, por ejemplo. Entonces yo creo que esa es la manera para entender cada compositor, es conocer la obra completa del compositor, porque cada compositor es un individuo muy distinto, y entonces para entender su estilo, pues conocer toda su obra, informarse de todo. Y si la gente viene, pero Quantz dice tal y tal, y Philipp Emanuel dice tal y tal, y que Agrícola dice tal y tal, y no, y citan todos no, Mattheson dice eso y tal, pero eso no era era gente brillante, pero entre brillante y los grandes hay distancia. Y es exactamente esta diferencia que hace lo genial, ¿no? Entonces, pensar que Bach siempre hubiera reaccionado igual a un pasaje, yo pienso, es absolutamente ridículo. Una persona de tanta creatividad no tenía necesidad de eso, ¿no? Era capaz de recrear todo en un segundo. Era una capacidad que ni se puede entender cómo es posible para una persona. Bach era mejor que todos los ordenadores del mundo, y era solamente un solo hombre que ni viajaba mucho, no se puede explicar, no hay manera para explicar esta concentración de talentos en una sola persona. Parece imposible, y todos los grandes son Mendelssohn, Mozart, Beethoven, obviamente, Brahms, toda esta gente, obviamente eso es gente tan fuera de serie que solamente podemos intentar de entrar en su mundo, pero de pensar que esta gente hubiera sido muy rígida, que es la tendencia de algunas personas ahora, de pensar, pues Bach ¿quién sabe qué hubiera hecho Bach? No sabemos. Lo seguro es que esa era una música extremadamente romántica, en el sentido de ser apasionada. Y una cosa que decían de Bach, que cuando tocaba era como si hubiera hablado. Entonces la música era un lenguaje, obviamente, para él. Y eso es más lo que más importa en Bach de todo, la verdad, es el bajo continuo imaginario que está siempre presente, sea en una cosa para violín solo o sea una cosa para un gran complejo de cuerdas y vientos y todo. Eso. Eso es el inicio de la sonata en sol, pero ese es solamente eso, solamente que dura mucho tiempo. Eso es todo sol. Y entonces cuando yo enseño eso, yo digo por eso. Mi grandísimo mentor Ralph Kirkpatrick una vez me hizo una clase de la Chacona de Bach, me acuerdo, y él entonces estaba totalmente ciego, y me hizo caminar y cantar solamente el bajo sencillo. Yo pasé una media hora cantando y caminando en relación al tamaño de los intervalos. Esta idea fundamental es la base de toda la chacona, y luego tiene sus
varias maneras. A veces hace eso, a veces hace en el mayor. Como el nacimiento de Cristo. Así hemos trabajado con Kirkpatrick, que era también otra influencia profundamente importante para mí, porque Kirkpatrick obviamente era un grandísimo cembalista, un musicólogo de importancia fenomenal, y él adoraba la guitarra, pero nunca había tocado la guitarra, entonces él no tenía piedad para ningún problema técnico, él no entendió por qué era difícil hacer estas cosas. Me acuerdo la primera vez que yo tocaba para él. Y había Entonces yo hice. Esta parte en la Club que es famosamente difícil. Ahora yo hago. Que yo he tenido que inventar para hacer eso más fácil, porque a veces, por ejemplo, es bastante difícil, se puede hacer y un efecto que está también descrito por Philipp Emanuel Bach, que es la chacatura, en vez de que eso es difícil, es muy fácil. Si yo estoy enseñando a un alumno que no tiene el cuarto dedo muy fuerte, a ver, eso no suena mal hoy, ¿no? Pero pues, es más seguro. Y eso, mira cómo eso. Es un efecto de mordant aquí, que es efectivamente como estaba tocando eso, pero suena en un truco que yo tenía que inventar, ¿no? Para hacerlo más fácil, en vez de ser imposible, y suena igual. Entonces otra cosa que hago muchas veces, los trucos de los trinos también que yo hago. Por ejemplo, si uno quiere tener un trino que por ejemplo, ¿dónde lo estoy diciendo? Así, escalatinos. Por ejemplo, aquí, si yo intento hacer el trino en el compás, no tengo tiempo. Yo lo hago un poco antes del compás. Entonces yo termino el trino en el compás, cuando viene el 1 o el 2 o el 3 del compás. Porque si yo hago más difícil que y eso es un truco que hago con un dedo en vez de algo más difícil.
bien y da la sensación del original. Es la cosa más interesante en la guitarra, como dice el poema de Wallace Stevens, que se llama The Blue Guitar, la guitarra azul, ¿no? Que obviamente había en el cuadro de Picasso, hay el poema de Wallace Stevens y también ahora la obra de Tippett, escrita para Bream, ¿no? The Blue Guitar. Y en el poema dice Wallace Stevens, "Things as they are changed upon the blue guitar." Cosas como son, salen cambiadas en la guitarra azul. Y eso es la guitarra. Las cosas, hay que cambiar las cosas para llegar a lo que quería el compositor. Eso mucho. Por ejemplo, y a veces cuando viene, ¿cómo viene el tema? Esta cosa donde Segovia cambiaba eso, quitaba notas, ¿no? para que la idea de la pieza salga. Además tiene la orquesta, todas estas quintas dobladas, entonces no es necesario absolutamente que la guitarra tocar. A veces tú puedes hacer con una nota y sale bien, especialmente yo siempre lo he hecho, ¿viste? Ahora décimas, ahora todo escrito, algo así yo hago. Es un proceso de llegar al original, pero aquí tiene la orquesta. Es incómodo tocar, entonces yo prefiero, aunque la orquesta tiene eso, la orquesta tiene todo eso, entonces tú no tienes que hacerlo. Ahora décimas, ahora tres voces. Cosas de esto. En Castro Nuovo es un compositor que lo requiere muchos cambios. Pero también en los compositores más modernos y más sensibles, como Berio, que sabía precisamente cómo escribir para guitarra. Había cosas, por ejemplo, en la secuencia. Eso era esa. Yo añadí 2 cuerdas a ella se quedó encantado. ¿No? En vez de... es mucho más sensual y era su sentido. Y eso. Toda esta cosa también, este follón que viene en la secuencia, que Berio tenía sol sostenido que era muy incómodo llegar. Entonces, me acuerdo, él se puso ahí mirando y mirando, sí. Ok, cada vez que hay un sol sostenido, tú pon el sí al aire, que te va a facilitar la vida. Luego viene el punto de publicar la obra. Y este pasaje que va subiendo, había dentro de todo este follón, había una octava que él no quiso. Dice, mira, c'è un sí natural que no me va. Hay un sí natural que no estoy de acuerdo. Y ahí hemos puesto el sol en vez de esa para evitar esta octava. Dentro de todo este follón. Él quería, pues dice, pues no quería eso. Entonces quedó con el sol. O me acuerdo este código sugerido. Y bueno, él tiene y eso porque hace más percusión, una sola nota. Con estos sí hace más efecto, más fácil tocar. Y en el Shaman que él hizo, que era la versión de la secuencia acompañada por orquesta, él también imita el acordeón. El acordeón después del otro.
Sí, son cosas que... Trabajando con compositores, tú ves que muchas veces son más flexibles que tú piensas. Pero también hay cosas que no aceptan cambiar, ¿no? Es distinguir entre los elementos que son incambiables y los elementos que son más improvisados o más del momento, donde tú puedes cambiar, que son interesantes.
Elliot, y desde el punto de vista de la pulsación, porque el estilo se trasciende un poco a la guitarra solamente. Sí, Eso sí. se lleva a los distintos instrumentos, la manera de adornar y todo. Sí, eso. Pero vemos mucho dogma, lo pregunto porque se suele decir en la academia un poco, por ejemplo, que el Renacimiento no hay que hacer ligados con la mano izquierda, o que en Bach, por ejemplo, un armónico, o que en tal periodo no se toca apoyado, o que tal periodo tiene mayor flexibilidad de colores, y vemos que tú tienes una versatilidad enorme técnica en la mano derecha y en la mano izquierda. Sí. ¿Cómo un poco utiliza esos recursos en los distintos ligado estilo? O no ligado? Sí. Yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, no me gusta ahora en el Renacimiento, no me gusta ningún ligado. En todo el siglo XVI, ahora casi no, una excepción, quizás, un ligado o algo así, ¿no? Obviamente, transcribiendo del laúd es muy interesante, porque los laudistas, por sus múltiples cuerdas, no tienen que tener la precisión en la mano izquierda que nosotros tenemos que tener. Es que tocar la música polifónica del Renacimiento en guitarra requiere una coordinación de la mano izquierda fantástica, tiene que ser mucho más. El laudista hace eso, no mantiene sus dedos y suena igual porque tiene las dobles cuerdas que están sustituyendo mucho este problema de falta de resonancia que tenemos con una sola cuerda, ¿no? que tenemos 6 cuerdas individuales. Por ejemplo, en Mudarra yo no haría ningún, lo tengo mal porque no tengo el fa sostenido, pero aproximadamente es eso, ¿no? No me gusta. Se puede, pero suena mejor. Este tipo de articulación, para mi oído suena mejor, ahora mucho mejor. Antes yo hubiera quizás hecho unos ligados, ahora intento no hacer ningún ligado en aquel estilo. ¿Por qué? Porque yo pienso también mirando la iconografía, y eso es muy personal, observación muy personal mía, que yo no puedo dar realmente la prueba absoluta, pero cuando yo veo la iconografía de laudistas o ángeles tocando el laúd, yo veo muchísimo plectro, ¿no? Y todo este estilo de todo eso que hemos visto en los laudistas, como tocan ahora, pulgar y índice alternando, es un desarrollo de un plectro fuerte, débil, pam, 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 esta alternación de peso y falta de peso. Y entonces, todas las digitaciones que surgieron los maestros del Renacimiento hablan o de MI o de PI o también de dedillo, que creo que es Milán que habla de lo que él llama dedillo, que es un solo dedo, así, ¿no? Y entonces eso todo requiere es fuerte, débil, que obviamente también un ligado es fuerte, débil, pero me gusta este tipo de articulación, me gusta más en el Renacimiento. Llegando al siglo XVII todo se cambia, al contrario, y el instrumento se cambia, y en vez de una vihuela tenemos una guitarra barroca, que es el instrumento más misterioso de toda la historia de la música. Es un instrumento impresionantemente bello e impresionante, único, y talmente diferente de la guitarra por su acordatura, por su sonido, por todo. Y entonces el contrapunto en la guitarra barroca no es más el contrapunto preciso de los instrumentos del Renacimiento, es una cosa casi una acuarela, ¿no? Está todo implicado, y es una cosa tan rara que este tipo de articulación viene en el siglo XVII, lo típico. Nunca van punteando todo, nunca. Y también uno ve, por ejemplo, en la música de Bach, en la chacona, por ejemplo, entonces él hace de articulación 3+1. Entonces
donde si tenemos 4 notas, podemos por ejemplo 2 plus 2, 3 plus 1, 1, 2. No son las posibilidades, pero Bach encuentra otra. Es 1 plus 2 plus 1. Es interesante, ¿no? O por ejemplo, la última escala de que no también se puede hacer de esta manera, que no suena tampoco mal, pero él escribe él firma su nombre. Entonces es interesante también intentar imitar algunas cosas. Por ejemplo, en eso, en la chacona, son grupos de 4. Ahora, grupo de 8. Y no podemos, no va a ser imposible, pero yo puedo intentar con trémolo imitar el efecto de 8. Y ahora viene, en vez de la guitarra, de la tendencia. En vez, yo hago P, I, A, M, para tener 2 grupos de 2, como Bach es que es otro efecto. Eso es un grupo de 4. Pero es otro efecto. Mucho más intenso. Entonces intento imitar eso en vez de hacer yo T, I, A, M. Mucho más intenso. Obviamente hay cosas que no se puede, hay ligados enormes que no se puede imitar. Pero Schumann también en sus obras de piano, él escribe a veces una ligatura que dura dos páginas. Que obviamente, ¿cómo se va a hacer ligadura en el piano? No, es una cosa mental, ¿no? Es una idea que nos quiere comunicar íntimamente, ¿no? Hablando con nosotros muy íntimamente, nos quiere comunicar algo. Y en el caso de Bach y las obras de violín, hay cosas que podemos imitar de esa manera y cosas que no se pueden en la guitarra. Pero mirando las obras de Bach para clave, hay muy pocos momentos de articulaciones de este tipo, ¿no? Y entonces es interesante. Todo este tema es muy interesante. Pero la evolución en los adornos, desde el Renacimiento hasta el Barroco, y luego también en la música de Sor, que él escribe sus adornos, ¿no? Pero yo pienso que también a veces en Sor se podría hacer pequeños adornos repitiendo. Él escribe se podría, qué sé yo, poner algo cuando es posible. Y se ve que a veces Sor también escribe un pasaje la primera vez sencilla, de manera sencilla, y luego adornada. Yo incluso pienso que en obras de Giuliani se puede salvar a veces con poniendo unos adornos discretos, ¿no? O como yo a veces he hecho, por ejemplo, incluso a veces en Sor, esta obra es muy problemática porque hay tantas versiones y cada versión un poco diferente y ninguna versión que verdaderamente convence absolutamente como si fuera Sor. Hasta ese pues parece muy atípico de Sor esta modulación. No sé si es de él o no es de él,
Pero de todas formas, ahí, por ejemplo, él es siempre. Para mí suena interesante. Yo creo que se puede. Algo así. Entonces, es un ejemplo de una cosa que yo creo que se puede poner, ¿no? En SOR, hasta en SOR, ¿no? Conociendo el estilo. Y eso que pasa también muchas veces en piezas escritas para nosotros, que ponemos nuestras cositas ahí, ¿no? Y a veces el compositor viene y dice, esto realmente no me gusta tanto, por favor no le hagas esto, ¿no? Pero normalmente aceptan. Bueno, para cerrar un poco la entrevista, agradecerte nuevamente por tu amabilidad, por mostrarnos eso. Tiene montones de actividades y te das el tiempo para hacer este video con nosotros. Te queríamos pedir si pudieras dar un poco unos consejos a las nuevas generaciones de guitarristas que salen a un mundo crudo, que la verdad es que viendo un poco las políticas culturales que hay en los países, los recortes presupuestarios que han habido, la verdad es que se va haciendo difícil dedicarse al arte. Entonces, ¿cuál es tu...? Siempre ha sido difícil dedicarse al arte. Yo me acuerdo cuando yo llegaba a Nueva York para intentar hacer mi carrera, en el 77, yo tenía ahorrado como $3,000, era todo el dinero que yo tenía, y mi familia, yo sabía que no me pudo apoyar mucho. Entonces, estos $3,000 eran suficientes para pagar un año de alquiler de mi apartamento, pero no para comer. Entonces, yo tenía que inventarme cualquier fuente de ingresos imaginable. Y obviamente yo tenía más suerte que algunos, porque yo tenía ya una crítica muy buena del New York Times, de yo había ya tocado mi primer concierto importante en Nueva York, y yo tuve la suerte de tener una muy buena crítica y tener ya una agencia que empezaba a trabajar para mí. Pero la verdad es que mi situación no era talmente diferente de la situación que los jóvenes tienen ahora. Lo que yo tenía era que yo había trabajado mucho y yo tenía mucho repertorio nuevo para aportar y para ofrecer. Yo había hecho ya muchas de Bach, de Scarlatti, y yo tenía también una colaboración que ha continuado hasta la fecha con Robert Beasley, un grandísimo compositor que era de mi edad, pero por casualidad me encantó su música después de la primerísima nota que escuchaba. Y yo dije, pues este ha sido un gran compositor y voy a trabajar con él. Entonces yo tenía una obra muy importante escrita para mí por él. Y fuera de eso, yo tenía un deseo para tocar para la gente. Yo quería tocar cualquier fiesta y yo tenía siempre la guitarra. Cualquier momento yo sacaba la guitarra y tocaba para todo el mundo. No era yo frenable. Y es como yo quisiera poder vivir todavía. Yo quisiera también siempre, en cualquier momento, en cualquier sitio, tomar la guitarra y tocar. Sea en un negocio o cualquier persona que te simpatiza, toca para esta persona, toca, siempre la guitarra. Y sea el recuerdo de la Alhambra número 253 millones, ¿no? Toca tus recuerdos, toca tu Asturias, toca tu Coyumbaba, lo que sea, la pieza que sabe que va a acoger la gente, que no son músicos, que no son guitarristas. Lo primero es tener amor para la música y creer en que tienes
algo para aportar al mundo, que seguro cada persona tiene algo especial. Y es desarrollar tus propios talentos. Obviamente, como hemos dicho antes, tenemos que tener una base de algo, ¿no? Una base tenemos que tener de preparación. Pero luego hay que distinguir entre la academia y el mundo fuera de la academia. Y el problema es que las universidades y conservatorios del mundo, los conservatorios del mundo están desarrollando y preparando los jóvenes para un mundo que ha cesado de existir hace 100 años. Están perfectamente preparados para el año 1916. Y yo creo que los jóvenes tienen que protestar mucho. Y tienen que hacer, y hacer mucha presión en la vieja generación para que ceda. Deberíamos tener más autoconfianza y deberíamos pensar más como revolucionarios, porque eso es lo que vamos a necesitar. Bueno, en términos prácticos, yo pienso que cada uno tiene que tener varias fuentes de ingresos. Algunos privados que son siempre más inseguros, no son confiables, no vienen, etcétera, etcétera. Un puesto de trabajo, cualquier puesto de trabajo que sea, algo básico, quizás no te va a dar más que el alquiler, por lo menos tienes el alquiler o una parte del alquiler cubierto por algo regular que no falta, un sueldecito de una parte u otra. Eso es muy importante. Luego, montar y presentar siempre en internet, cada semana, otra pieza. Y de ir también recogiendo amigos por Facebook y en tu lista de direcciones de email, aumentando el número de personas. Y eso requiere salir de tu habitación de estudio y tocar. De manera revolucionaria, yo pienso, ¿no? Si yo era más joven, yo haría eso. Sería el momento dado que tenemos tantos de pobres refugiados, pobrecitos, ¿no? Que están en un limbo aquí, que sería lindo también encontrar la manera de hacer un gesto hacia este problema, ¿no? Si se puede demostrar la relevancia de la música a los eventos que están siempre en las noticias, también ayudaría, ¿no? Y obviamente es un camino un poco torturoso, ¿no? y difícil, pero también por el internet y por la posibilidad de pensar mundialmente, uno tiene quizás también posibilidades que uno no hubiera tenido antes. Entonces yo pienso que es eso, una grandísima variedad de ingresos, incluyendo desarrollar otro talento no musical desde el cual se puede sacar dinero. Phil Glass y Steve Reich, que ahora son muy exitosos, empezaban. Phil Glass hizo mudanzas, tuvo un camión y hizo mudanzas. Y vivió de mudanzas hasta la edad de 40-45. Y ahora es millonario, pero muchos años tenía que sobrevivir haciendo eso. Mucha gente. Charles Ives nunca vivió de su música. Él vendió a seguros y hizo su música aparte. Hasta esta alternativa hay que pensarse, ¿no? Porque un músico no necesita tanto dinero para sobrevivir, pero algo sí. Si es necesario buscar otro tipo de trabajo y vivir de eso. Eso tiene una tradición larguísima y noble. Van Gogh nunca vendió vendió un solo cuadro. Un solo cuadro. Y Van Gogh solamente actuaba 9 años. Toda su carrera eran 9 años. Nada más. Y se murió. Con 37 ya. Terminaba todo. Entonces hay muchos ejemplos en la historia de la música de cómo la gente ha podido sobrevivir. Algunas personas han tenido suerte. Brahms nunca estaba mal, ¿no? Él empezaba bien y continuaba bien. Bach siempre tenía sus posiciones, pero con muchos compromisos. Bach en Leipzig es otro tío que Bach en Köthen, ¿no? En Köthen él tenía una pequeña Esterházy, ¿no? como Haydn. Y él tenía este conde este Fürst, ¿no? que le apoyaba mucho, y él escribió en una carta que él nunca pensaba dejar esta posición. ¿Pero qué pasó? Pues se murió la primera mujer, y la segunda mujer del príncipe ahí odiaba la música. Entonces, ¡pum! Y Bach tenía que buscarse otro trabajo, hasta abajo. ¿Cuál era el trabajo que encontraba? Pues en Leipzig.
Y no era la primera en la lista, era el número 3. ¿No? Querían Telemann dijo que no. Querían Ground dijo que no. Entonces, tenemos que contentarnos con el número 3, que es fácil. ¿No? Entonces, leyendo este ejemplo, uno no tiene que sentirse tan triste, ¿no? Pero sino reaccionar al mundo donde vivimos y ser creativos, ¿no? El hambre hace creativo, ¿no? Y exactamente como yo lo hice, era una combinación de suerte y 2 o 3 veces estar en el sitio correcto, en el momento correcto. Uno tiene que jugar a esta lotería mil veces. La cosa más importante es insistir y creer en tu pasión, y creer en tu amor para la música y buscarte compañía también, buscarte colegas, buscarte mejor muchas horas con 2 o 3 personas que siempre te dan buena espina, que te motiven, que pasar el tiempo con gente que no te motiva también, ¿no? Y tener un pequeño grupo de amigos que tiene la misma perspectiva y apoyarse mutuamente es muy ayudador también. En mi caso, yo empezaba en Nueva York en 77 y empecé a tener unos pocos conciertos, como 10 al año máximo. Pero me pagaban algo que yo pude, y un poco de enseñanza, y luego un festival ahí, o otra cosa, y otro amigo que me aconsejó. Hasta la fecha, gente que yo me he olvidado, puede surgir otra vez después de 20 años de no actividad, me contacta. Toda esta red es muy importante. Toda la zona de toda la gente que has conocido. Puede ser también amigos, también pueden ser colegas en el negocio o en la lucha de imponer el arte. Yo creo, el problema es que el alumno suele ser muy tímido y la timidez es el enemigo de la carrera. Y por eso gente que es buena en organización, muy pocas veces es muy buena en arte. Y entonces el artista quiere ser arte, no quiere ser organización, pero tiene que esforzarse de ser arte, ser más social. Porque lo que a nosotros más gustaría sería pasar 5 horas estudiando la guitarra, tocar un concierto y ya volver a estudiar 5 o 6 horas la guitarra. Pero eso no es realidad, eso es sueño. Entonces hay que esforzarse de salir y cada día y animarse mutuamente entre amigos, de intentar de hacer nuevas iniciativas. Es lo más importante, ser activo y conocer a la gente y salir y buscarse en el conservatorio también colegas. Por ejemplo, yo empezaba hace muchos años, ¿no? Y gente que yo conocí al inicio de mi carrera, ahora es súper increíblemente famosa. Yo soy de la generación de Yo-Yo Ma, de Josh Bell más joven, André Schiff, Jean-Yves Thibaudet, mucha de esta gente. Yo conocí a esta gente, éramos todos chavales, ¿no? Misha Maisky y otra. Toda esta gente yo conocí muy joven, ¿no? Y éramos colegas, no sabíamos que esta gente iba a convertir en personajes tan importantes. Obviamente eran súper talentosos, pero era una lotería también. No sabíamos quién iba a salir súper enorme y cómo iban a salir enorme. Y la carrera de las grandes carreras, las carreras son cosas que la gente se ha imaginado, la gente se ha creado. Sin imaginación, sin sueños, no vais a tener nada. Entonces es muy importante tener tus sueños y conceptualizar algo que nadie más ha hecho. La mejor crítica es hacer algo positivo que corrija la cosa que quieres criticar, ¿no? Si ves muchos guitarristas pues, muy secos, muy tristes, pues intenta ser otro tipo de guitarrista, otro tipo de personas. Intenta ser un líder, intenta crear iniciativas que puedan también crear trabajo para todos. Y ayudando a más personas, siempre mejor, siempre vas a salir bien. Si tratas bien a la gente, intentas ser social y colegial, siempre vas a tener también tu recompensa. Es lo que yo he visto. Y continuar, no ceder nunca al pesimismo y a la depresión, que para todos es una lucha, ¿no? No hay persona en el mundo que no tiene que luchar con algo. No perder tiempo con tristeza, depresión, o utilizar depresión, tristeza, desesperación como motores para animarte de algo positivo.
La respuesta a cada momento triste tiene que ser un intento de hacer algo positivo. Siempre busca la manera de hacer algo positivo, lo que sea. Comunicar, salir de la habitación del estudio y imponerte en el mundo y aprender del mundo, ¿no? Y buscar siempre de mejorarte, de informarte más, de ser más completo como persona, como artista, todo eso. Porque la gente tiene dentro mucho más que piensa, es lo que yo descubro siempre enseñando, que los alumnos, encontramos cosas dentro de los alumnos que no sabemos. Y hoy en día es tu historia personal que cuenta. ¿Qué tienes tú de individuo que verdaderamente es único? Buscar eso, desarrollar eso y ir con eso. Y tener algo algo que la gente te conoce por tal y tal cosa. Por ejemplo, yo empezaba tocando mucho Scarlatti, Bach, toqué todos los estudios de Villalobos mucho, tenía mucha música contemporánea y me interesaban estas cosas, me interesan estas cosas hasta la fecha. Y continúo con esta misma línea, obviamente adaptada a las exigencias de hoy en día. Pero cada uno de vosotros, por ejemplo, tú con tu dúo de cello es fantástico, es único, es fantástico, y es una cosa que pega mucho. Continúa con eso. Y es que cada persona tiene muchas cosas que se puede proyectar en el mundo y así ganarse también la vida y estar bien en la vida. Ahora no se ve, ¿no? Yo entiendo que ahora no se ve con mucha preocupación. Uno no ve el camino para adelante, pero existe, buscando se encuentra. Y es muy importante que la gente buena también insista en estas cosas, ¿no? Bueno.